Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Dios nos ha dado esa bendición y pues siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, este día donde tu misericordia se extendió y es nueva, como dice tu palabra, y estamos aquí para escucharte a ti, escuchar tus instrucciones, tu amonestación. Guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra, que mis hermanos escuchen con entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, el tema que voy a tratar lo he titulado No entres en crisis, confía en Cristo. ¿En quién vamos a confiar? En Cristo vamos a confiar. Miren, una crisis es un estado emocional, es un trastorno donde hay confusión, la persona entra en confusión. Se caracteriza este estado de crisis básicamente por la incapacidad que la persona que entra en crisis manifiesta de manejar los asuntos emocionalmente, pues los distorsiona, se desubica y es cuando decimos, ay, pues entró en crisis o estoy en una crisis emocional o de diversa índole. ¿Se acuerdan la pandemia que nos asedió a todo el mundo? Mire, yo conozco muchos cristianos que mantuvieron la paz. O sea, tú los mirabas y bien tranquilos y confiando en el Señor, pero había otros que no. La gente que no era cristiana, que yo conocí o que conozco, estaban mal. O sea, no hallaban qué hacer, se desesperaban. La tasa de suicidio se disparó. Sí, pero aquí lo preocupante es que pudimos ver, o en lo personal pude ver a cristianos en una condición de crisis. O sea, no sabían qué hacer, se desesperaban, lloraban, se frustraban, era fuerte. Bueno, todos pasamos, parece que les fue bien o más o menos, ¿no? En la pandemia, ¿cómo les fue? Entonces, las situaciones externas que suceden a nuestro alrededor pueden provocar esta condición de crisis, ¿sí? La situación ahora, sobre todo el número más elevado de mexicanos, de paisanos. Conozco gente que vive aquí en este país que no es cristiana y están mal. Conozco muchos cristianos en este país que están tranquilos. Yo he hablado con algunos, oye, ¿cómo estás? No, yo estoy tranquilo. No estoy bien aquí en este país, pero por alguna razón llegué, pero yo estoy confiando en Dios. O sea, se ve que están fuertes, sólidos, pero hay otros cristianos que no, que están en preocupación constante. Entonces, fíjate, cuando nuestros planes se frustran, hay desconcierto, hay desilusión. Nuestra agenda o nuestros planes se quedan como congelados ahí, ¿no? Los negocios vienen a menos, o sea, no es una situación fácil, humanamente hablando, y por consecuencia, pues la economía se viene abajo, ¿cierto? Se derrumba. El desempleo, bueno, esto es un fenómeno en realidad a nivel mundial. Sin embargo, hay algunos países porque están surgiendo con panoramas, horizontes de prosperidad, pero otros no. Y en todos los países del mundo hay cristianos. Pero, escuchen bien esto, cristianos. Por cierto, ¿cuántos son cristianos aquí? Bueno, entonces nos vamos a entender bien. Las circunstancias alrededor, que vivamos donde vivamos, yo vivo en México, en Guadalajara, ustedes aquí, o sea, donde esté el cristiano, escuchen bien, ninguna circunstancia debería mover de manera negativa nuestras emociones. Nuestra fe nos debe tener tranquilos, confiando en el Señor, porque Él cuida a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, los cristianos, como nosotros, no estamos exentos de los problemas que se dan
en el país o en la ciudad donde vivamos. No, cuando llueve le llueve al ateo, al cristiano, al agnóstico, a todos, ¿sí o no? Ahora sí que la lluvia es democrática. Dice la Biblia, Jesús dijo que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Bueno, vivimos en un mundo habitado por gente de todo tipo. Nosotros por la misericordia de Dios somos cristianos, pero eso no nos mantiene exentos de que enfrentemos las mismas situaciones que todo ser humano enfrenta, ¿sí? Cristianos y no cristianos, ahí estamos. Pero mucha gente entra en crisis emocional, crisis espiritual, porque la desesperanza y la turbación de lo que ven, que les produce lo que ven, lo que oyen, pues los pone en una situación de crisis. Y algunos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero la pregunta para nosotros sería, ¿acaso no somos gente de fe? Yo les pregunto, ¿somos gente de fe o no? Bueno, esa es la gran diferencia entre los que no tienen a Cristo y los que tenemos a Cristo. Eso es lo que debe de marcar la diferencia. A ver, ¿o acaso Dios se olvidó de sus hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? Les pregunto, pues no. Entonces, en esta hora voy a tratar de responder a algunas de esas preguntas para que Dios traiga paz en medio de la tormenta. Sí, miren, una de las verdades más sorprendentes y maravillosas acerca de Dios, pero quizás es de las menos entendidas. Bueno, la razón es obvia. Nuestro entendimiento es muy limitado, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una de las verdades, decía, más sorprendentes y maravillosas, pero quizás menos entendida del carácter de Dios, es la omnisciencia. ¿Ha oído esa palabra, no? Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omni? Omni es todo, siente, conocimiento, o sea que Él sabe todo, conoce absolutamente todo. Eso significa omnisciencia, es decir, que Dios todo lo conoce. ¿Qué conoce Dios? Todo. Que Dios todo lo sabe, absolutamente. Y es allí, aunque sabemos que Dios es omnisciente, pero cuando vemos las circunstancias, como a Dios no lo vemos y las circunstancias sí, de pronto algo puede suceder en nosotros, que es perder de vista que Dios posee un conocimiento anticipado absoluto. Es decir, que Él conoce todo aquello que aún todavía no sucede. Porque yo les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que va a suceder mañana? No, nadie. Los brujos y los adivinos, pues ellos tratan, pero nomás dicen, ay, posiblemente, ay, a lo mejor. Pero el único que sabe lo que va a suceder mañana es Dios. Bueno, parece que este atributo de Dios, como que al ver nosotros lo que nos rodea, como que se nos olvida, algo nos pasa. Yo entiendo esto porque soy igual que ustedes, ¿no? Y este atributo, pues al ser ignorado, cuando esto sucede, que como que se nos olvida o algo pasa, pues podemos entrar precisamente en una crisis, porque actuamos, nos movemos, nos conducimos como si Dios no supiera lo que está pasando a tu alrededor. Como si Dios, tenemos la impresión como que Dios perdió el control de todas las cosas. Pero yo quiero recordarles que Dios tiene el control de todo. Él tiene todo el control de todas aquellas cosas que suceden a tu alrededor. Ahí es donde entra la fe. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible. O sea, si tú no tienes fe, no, pero ya Dios se olvidó de mí. No, pero Él dice que Él cuida de ti, que Él a sus hijos los protege, los guía, los cuida. Y cuántas historias bíblicas de cómo Dios protegió, suplió, ¿sí o no? Y ustedes conocen muchas historias. Sin embargo, cuando nosotros estamos en lo personal ahí en esa circunstancia, es cuando como que se nos olvida. Pero es precisamente allí donde cada uno necesita ejercer la fe. Fe es
poner tu confianza en el Señor. Entonces necesitamos traer a nuestra memoria esta verdad, hermanos, de que Dios todo lo sabe, no se le escapa nada. Él no se le olvida, Él no se queda dormido. No, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús habló en algunas partes en el Evangelio de detalles mínimos, por ejemplo, de la vida natural, detalles tan insignificantes, y fue para enseñarnos a confiar que todo está bajo su control? Vamos a recordar Mateo 10:29. Aquí está un ejemplo. Dice en esta versión Mateo 10:29: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? O sea que son bien baratos. 2 pajarillos por una monedita. Pero, ¿quién? A ver, tú vas en la carretera, un pajarillo cae muerto. O sea, ¿quién piensa en que un pajarito se muere? ¿O quién piensa, ay, los pajaritos no tienen que comer? Nadie. Porque la Biblia dice que Dios los alimenta. Dice, ¿cómo no los va a alimentar a ustedes? Si Dios cuida de las aves, ¿a poco no va a cuidar de ustedes? Pero fíjate lo que dice aquí: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? O sea, está hablando de algo, entre comillas, insignificante. Pues, ¿qué es una monedita? ¿Sí? ¿Qué son 2 pajaritos? Pero dice aquí en esta versión: sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. O sea que aún la vida de esas pequeñas criaturitas que Él hizo está bajo su control y su dominio. Qué tremendo, ¿no? Versículo 30: y Él, el Señor, nuestro Padre, tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Este texto, lo que pretende enseñar Jesús aquí es, pues si Él sabe cuántos cabellos tengo yo, pues porque Él todo lo sabe, ¿verdad? No sé cómo los contaría o cómo sabe. En los que tienen mucho pelo, pues se tardó un poquito más, y en los que tienen poquito, pues en algunos de plano nada más los vio y dijo, estás bien, hijo, estás bien. Pero esta expresión es para enseñarnos que Él tiene todo bajo control. ¿Sabes? Que aún todos los cabellos que tienes en tu cabeza, yo sé cuántos tienes. ¿Cómo? Pues eso es lo que dice. Y yo sí le creo. Entonces, si Él se preocupa y sabe, se preocupa de unos pajarillos y sabe cómo Él aún tiene contados mis cabellos, o sea, eso debe de infundir fe en un cristiano, viva donde viva, esté de ilegal o no. ¿Me estoy dando a entender? O sea, bueno, estás aquí por alguna razón que Dios permitió. Bueno, pues Dios está en control, ¿o no? Pase lo que pase, pues está bajo su control. Nosotros no debemos de temer. Jesús, entre otras cosas, dijo que Él conocía los pensamientos de cada persona. En Lucas 11:17 dice: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos. Hay otro texto que dice que Jesús conoce los pensamientos de todos. Eso es extraordinario, ¿no es cierto? Porque ese es un atributo que nosotros no tenemos. Nosotros sospechamos, intuimos. A mí se me hace que está pensando esto de mí. Se te hace, se te figura, pero no es contundente, no tienes pruebas. Pero con Dios no. O sea, fíjate, cuando yo voy delante de alguien y no soy sincero y estoy pensando otras cosas, pues puedo engañar al que está junto a mí, ¿no es cierto? Pero ¿cómo voy a ir delante de Dios, estar pensando una cosa y decirle otra? A ver, es una tontería, ¿no es cierto? Porque Él conoce los pensamientos y Él conoce las intenciones del corazón. En el Salmo 139, versículo 4, el rey David nos dice algo muy, muy impactante. Fíjate lo que dice el Salmo 139, 4: pues aún no está la palabra en mi lengua. Acuérdense que estoy hablando de la omnisciencia de Dios, para que se nos abra más el panorama y estemos tranquilos, pase lo que pase.
Amén. Dice, pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, fíjate, yo todavía me queda por hablar algunos minutos. Hay algunas cosas que tengo aquí en mis notas, pero hay otras que no, y no sé qué voy a decir, pero él ya la sabe. Por eso debemos orar: Señor, guía lo que yo diga. Cuando vas a una entrevista, cuando vas a hablar de disciplina con tus hijos, Señor, dame sabiduría, porque Él conoce, y al conocer Él lo que vamos a decir, Él puede irnos guiando, nos puede ir guiando para no decir cosas que no debemos, porque Él conoce todo. Y a veces nos detiene, a veces nos frena, pero nosotros no lo entendemos. Decimos, ay, ¿por qué? Porque se me descompuso el auto, decimos. Y nos molestamos y nos enojamos, pero pues es que Dios conoce todo. A lo mejor Él sabe que te vas a accidentar en la autopista y te detuvo. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos este entendimiento y conocimiento de que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, debemos de tomarlo con actitud tranquila, hermanos. Tranquila, o sea que tranquilos, hermanos. Todo está bien. ¿Sí? Somos del Señor y Él cuida de nosotros. Él sabe todo. A veces cuando oramos, yo he escuchado a cristianos, yo mismo lo he hecho: Señor, ¿qué no sabes lo que me hicieron? Ay, no sabe, fíjate. Señor, ¿ya viste lo que me dijo? ¿Que me hirió? Y el Señor así: no, fíjate que no vi, estaba distraído hablando con el ángel Gabriel. Ay, Señor, pues debes de tener más cuidado de tus hijos. No, pues por eso es Dios, nada más que explicar esto, pues es muy difícil. A mí me basta lo que dice, que Él conoce todo. ¿Cómo? Ese sí ya no sé. Pero si Él dice, yo le creo. En el Salmo 44:21, Él se va todavía más adentro, fíjate, porque dice que Él conoce los secretos del corazón. Allá en ese rinconcito el más, que está allá, en lo más profundo, que podemos guardar algún pensamiento, intención, anhelo, deseo, Él lo conoce. ¿Sí? Todos en nuestra casa, al menos eso creo, no sé, pero obviamente que quizás no todos, pero la mayoría tenemos un cuarto donde almacenamos cosas en desorden, ¿no? Allá le decimos bodega, aquí ¿cómo le dicen? Ok, pues allí no está muy bien acomodado, ¿verdad? Entonces tú agarras algunas cosas, la bodega, y los tiras, los avientas. Y cuando los tiras ahí, y cuando llega alguna visita, pues nunca le enseñas ese cuarto. ¿Verdad que no? Le enseñas la casa y dices, ay, qué bonita está tu casa. Y te dice, ay, mira, aquí está esto. Y estás ahí diciéndole, pero nadie le enseña ese cuarto en desorden. Nada más tú lo conoces, ¿verdad? Y Dios. Eso es lo mismo. Entonces, si Dios conoce que yo estoy inquieto, pues Él me va a decir, no, tranquilo, Choy. Es que es un desastre el mundo, Señor. Sí, pero ustedes son mis hijos y yo los voy a cuidar. Ahora, eso no significa que no vamos a enfrentar situaciones que nos van a afligir, ¿eh? El Salmo 23 dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande, a pesar de que estoy allí, no que no lo pasé. Y para mí, a mí Dios nunca permite, no estoy diciendo eso, porque todos los cristianos entramos en situaciones que tenemos que enfrentar, ¿sí o no? Nada más acuérdese de Daniel, de José, de todos, y usted está incluido. Pero el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra, o sea, aunque estoy allí, yo en el valle de sombra, ¿qué dice David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la gran diferencia entre un cristiano a un no cristiano. Casi nada, ¿verdad? Cristo es la gran diferencia. Fíjense, en el Salmo 139, David dijo algo impactante. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: tus ojos
vieron mi cuerpo en formación. Ahora, ¿dónde nos formamos? En el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero dice que Dios, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Pues ahora, bueno, hay algunos aparatos, ¿verdad? Que se puede ver allí el bebé que se está formando. Pero en ese tiempo pues no había nada de eso. Pero dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida. Fíjate el dominio del Señor, el control, ¿eh? Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Todavía yo no existía y tú ya me habías visto en el vientre de mi madre. ¿Cómo es eso? Bueno, pues aquí entra también el atributo del Todopoderoso. Él es omnipotente, todo lo puede, ¿sí? Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todos lados, ¿sí? Fíjate, el profeta Jeremías dijo algo muy extraordinario acerca de que Dios lo conoció a él antes de existir. A ver, piense en la frase, ¿eh? Dios, dijo Jeremías, me conoció a mí antes que yo existiera. Pero ¿cómo es eso? Bueno, eso es lo que dice, yo lo creo. ¿Tú crees que Dios te conocía antes de que existieras? ¿Tú crees que Dios sabía que este domingo ibas a estar aquí, adorando al Señor, teniendo hermandad, comunión con los hermanos, escuchando la palabra? Él sabía todo. Pero claro, pues eso escapa a nuestro entender. Ay, ¿cómo le hace? Bueno, vamos a leerlo. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Noten que Jeremías dice que Dios le habló y me dijo esto. Versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí. Wow, qué tremendo, ¿no? Antes que te formase yo, dice el Señor, en el vientre de tu madre, te conocí. Pues eso es extraordinario, ¿no? Pero continúa: y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. Noten que aquí el llamado a Jeremías fue aún, Dios ya lo tenía desde antes que él existiera, porque él ya tenía un plan para su vida, él ya tenía un proyecto, un destino para su vida. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Entonces, si Dios trazó un destino para nosotros, nosotros debemos de caminar bajo la seguridad que Él cuidará de nosotros, que Él nos guardará. Tenemos un día señalado para partir a su presencia. Ayer que estábamos ahí descansando un rato, me entró un mensaje de un hermano que el que fue nuestro pastor hace casi 50 años, el día de ayer murió. Y bueno, vinieron recuerdos a mi vida y pues le mandé una nota a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿por qué cito esto? Porque todos tenemos un día señalado para ir a su presencia. El asunto con esto es que a nadie le gusta pensar en ese día, pero nos va a llegar, ¿sí o no? ¿Están conscientes, sí o no? A ver, el tiempo. Las luces me encandilan un poco, pero sí alcanzo a ver. ¿De veras sabes que un día te va a llegar? ¿Estás listo para partir con Él? Pero en lo que partes, porque de cuando yo conocí a mi pastor, pasaron casi 50 años hasta la fecha, fíjate, pasaron 50 años y ayer muere, se va con el Señor. A mí un día me va a tocar, a todos. Piensen en eso. ¿Por qué es bueno pensar en eso? Porque el día señalado es el que Dios puso, ¿ya? Y mientras se da ese evento, en todo ese trayecto, Dios va a cuidar de mí, hermanos. Dios va a tener cuidado de nosotros. Yo les decía cómo Dios en los pequeños detalles, los pajarillos, todo eso, Dios tiene cuidado. Mire, mi esposa me contó una vez una experiencia bien bonita, bien tremenda, pero y muy sencilla. Dice que iba con una hermana, habían llegado al aeropuerto o salían, ¿no? Bueno, ese detalle no importa.
pero ella tenía una molestia en su garganta, algo de las vías respiratorias, y dijo en voz alta: ay, Señor, si tuviera un poquito de Big Vaporú para aliviar un poquito la molestia. Y dice que dio unos pasos y de pronto ve en el suelo una latita de Big Vaporú. Es que es increíble. Entonces agachó. Es más, de hecho yo la traigo ahí en mi bolsita. Se la bajé como testimonio y a veces pues la uso, ¿no? Es una latita. Entonces la abrió y dijo: ay, Señor, gracias. O sea, qué detallazo, ¿a poco no? Y algunos, siempre hay de estos hermanitos, ¿no? Que, pues es que es la esposa del pastor, qué chiste. No, espérame, somos iguales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos iguales. En nada somos diferentes. La única diferencia es que a nosotros nos tocó ser pastores, pero como seres humanos, hijos de Dios, somos iguales, hermanos. Entonces, ven eso. A lo mejor Dios te ha dado esos detalles y tú ni los tomas en cuenta y ni gracias le das. No, pues hay que ser más. Y esos detalles son muestras, pero a veces son tan insignificantes que, un pajarillo, una monedilla. Una vez en un país que andaba por allí, iba con un pastor de allí, de ese país, y dimos la vuelta así y había un montón de billetes tirados. Y le digo: oye, mira, y esto. Dice: no, déjalo, no vale nada. Le digo: ¿cómo? Eran un montón de billetes. Entonces yo junté algunos y le digo: oye, pero ¿cómo? Yo estaba de visita allí. Me dice: no, mira, aquí $1, 10,000 de esos billetes de a $1, $1 te dan 10,000. O sea, prácticamente no valía nada. Pasaba la gente y yo como no conocía el valor, pues dije: oye, mira, ya nos bendijo el Señor. Esos billetes no valen. Antes que te formas en el vientre te conocí. Ahora aplícalo a ti. Antes que Dios te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Fíjense, Él ya conocía que yo iba a ser pastor. Ya me había apartado. Cuando yo nací y empecé a crecer, ni por aquí. Él ya sabía que me iba a casar con mi esposa. Él sabía que este día yo iba a estar aquí. Todo lo sabe. Y todas mis circunstancias Él las controla. Cuando permite cosas que me duelen, pues Él sabrá por qué. No debe de moverme ni de movernos. ¿Entienden? Nuestra paz no debe ser quitada ni robada. En el Salmo 139, David otra vez dijo algo muy profundo. Esto es más profundo todavía, acerca del conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Leamos Salmo 139, 1. Aquí David señala detalles que parecen sin importancia, pero no, él ya tenía un entendimiento más profundo de que Dios todo lo sabe. Y eso es a donde lo que Dios puso en mi corazón que yo les explicara. Porque las cosas no van a mejorar, hermanos. No van a mejorar. Se van a poner peor en muchos sentidos. Tengas o no papeles, estés legal, o sea, en todo el mundo. No va a mejorar. ¿Sí? Pero vamos a leer Salmo 139, 1. Oh Jehová, dice David, tú me has examinado. O sea, ahora sí que me pasaste el escáner, ¿verdad? Así, y me has conocido. Ay, me has conocido, Señor. Tú has conocido, fíjense, detalles simples, entre comillas, pero importantes, que David está explicando. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Está haciendo detalles que parecen insignificantes para enseñarnos, mostrarnos que David había entendido que Dios tiene todo bajo su control. ¿Ok? Sigo en el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado, conoces la profundidad de mi andar. O sea, cada paso que doy, a donde voy, donde ando, tú lo conoces. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Sí, ahí cuando te vas a caer en el sillón, Él todo lo ve, todo lo sabe. Pero David, repito, está explicando
que aún en los pequeños detalles el Señor tiene un conocimiento profundo, tenía un conocimiento profundo de Él, lo mismo que de nosotros. ¿Ok? Sigo leyendo. Y todos tus caminos, todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. ¿Cuántos caminos? Todos. Versículo 4. Pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora, noten el siguiente versículo. Detrás y delante me rodeaste. O sea, aquí significa esto, detrás y delante. O sea, Dios va, como es omnipresente y pues Él es Dios, Él va delante y detrás. O sea, delante guiando mi camino, protegiendo mi futuro donde yo voy dando pasos, y también cuidando mis espaldas. Y me rodeaste significa que Él va como alrededor de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Dios, no, pues tú bendices a Job porque lo tienes cercado? ¿Se acuerdan? O sea, estás alrededor de él. Dios está alrededor nuestro. Es más, en el Salmo, creo que es el 91 o 90, dice que el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Nos defiende. Los ángeles ministradores, servidores de Dios, están a nuestro servicio. Y Dios tiene múltiples maneras, Él mismo en lo personal, pero también tiene sus mensajeros y sus ángeles. Déjame contarle algo que me pasó a mí. Yo volaba de Guadalajara iba creo que a Nueva York, pero hice una escala en Atlanta. Y yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas, pero ahí en ese caso yo llevaba mi pasaporte en la mano, entré al baño y lo puse allí, y cuando salgo se me olvidó. Y pues los que conocen ese aeropuerto se dan cuenta que está pero gigantesco, ¿no? Es de los más grandes, no sé. Entonces ya camino y cuando ya llego a la sala donde iba a abordar, que faltaban ya, no sé, de hecho ya habían abordado casi todos. Entonces busco mi pasaporte y digo, Señor, lo dejé ahí arriba del lavamanos. ¿Y ahora? No, pues se me va a ir. Entonces dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y mi primera reacción fue correr, a ver si alcanzaba, ¿no? Entonces ahí voy, y así a lo lejos, pues se ven el mar de gente yendo y viniendo. Había un hombre, hermanos, que salía como de aquí para arriba de toda la gente. Y estaba con el pasaporte, estaba así, miren, así literalmente estaba así. Parado, detenido en medio, la gente pasando así. Y yo a medida que, yo lo vi a lo lejos, y a medida que me acerqué, vi que tenía mi pasaporte que decía México. Y dije, es mi pasaporte. Entonces, cuando yo me voy acercando, se me queda viendo y me dice así. Entonces yo lo miro así y le digo, thank you, porque pues estaba rubio. Pues yo dije, este es gringo, ¿no? Entonces le digo, gracias, thank you. Y nomás me hizo así y se rió conmigo y me lo entrega. Pero yo me doy la vuelta y corro, pero a los 5 pasos volteo, hermanos, ya no estaba el gigante ese. Mira, hasta me enchinó la piel. Es impresionante, hermano. Yo sé que muchas veces Dios ha mandado sus ángeles y usted ni cuenta se ha dado. Amén. Entonces, pero ¿cómo? Pues ni cuenta se ha dado. Te pillé, hermano, te pillé. Fíjense cómo la Biblia siempre tiene el cuidado de fortalecer nuestra fe, hermanos, ¿cierto? De que nosotros confiemos en el Señor, porque así debe de ser. Continúa en el Salmo 139, en el versículo 6. Bueno, en el 5 dice, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. O sea, ahí está Dios. Versículo 6. Aquí David se expresa de una manera lo mejor que pudo, yo pienso, y dice, tal conocimiento, o sea, de todo eso que él ahora entendía a cuentagotas, pero algo entendía, ¿sí? Un poquito más que nosotros.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y luego dice, alto es, dice, no lo puedo comprender. O sea, conocía muchos detalles. Y el Señor es tan bueno, tan paciente, bondadoso, que no deja de darnos muestras de que ahí Él está con nosotros, porque nosotros no lo vemos. Y los seres humanos somos dados a creer en lo que vemos, a dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo no anda buscando que siente que ve. Ay, si veo a Dios, entonces sí creo. A ver, ¿dónde está Dios? No, pues así no. Entonces ya ahí hay un problema con la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? Yo tengo convicción de que Dios está aquí y que hay algunos ángeles sentados ahí. Vemos algunas butacas vacías, pero a lo mejor ahí está Gabriel. Ahí está el Señor. ¿Sí? Conoce lo que estás pensando, Él sabe lo que estás sintiendo, Él sabe lo que estás pensando de mí, fíjate. Así es que bájenle la rayita, Bueno, aquí es donde nuestra mente limitada es rebasada. David lo dice, alto es, no lo puedo comprender. Es decir, en su totalidad, no, me es imposible. No hay ser humano que pueda entender, ¿verdad? Y en esa mente limitada que tenemos, Dios así nos hizo, porque pues no puede haber otro ser que lo entienda todo, lo único es Él, ¿no? Pues en esa mente limitada es donde surgen preguntas cuando pasamos circunstancias. Son preguntas válidas porque son humanas, ¿no? Son preguntas sinceras y lógicas que vienen a nuestra mente. Por ejemplo, no sé si algún día se han hecho esta pregunta. A ver, si Dios conocía que Satanás se iba a rebelar e iba a causar una catástrofe en los lugares celestiales, una rebelión, ¿por qué lo creó? ¿Alguna vez se han hecho preguntas de este tipo? Yo sí. Pues es normal, es natural, es lógico, es humano. Otra es de que, a ver, si Dios sabía que el mal iba a aparecer en el corazón de Satanás y que iba a contaminar al ser humano, pues ¿por qué lo creó? Mejor no lo hubiera creado. Pues son preguntas lógicas. Y otra también muy socorrida, muy citada es, a ver, si Dios sabía que Eva, la esposa de Adán, sería engañada para comer del fruto prohibido, que Satanás la incitó a desobedecer, y luego Adán la iba a seguir, ¿por qué los creó? Yo he escuchado a gente que está en problemas, en situación, en frustración, en crisis. Ay, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya pecado? Por su culpa estoy aquí. Bueno, miren, es que en Adán somos representados. Es como esto: las decisiones que tome el presidente de este país, aunque no quieras, te van a afectar, ¿sí o no? Para bien o para mal. Y tú no puedes decir, ¿yo qué culpa tengo de estar en este país? ¿Verdad que no dices? No, ahora, él es el que representa a todos los habitantes de Norteamérica, ¿sí o no? Entonces, si él hace un negocio con los rusos, un buen negocio, pues los va a beneficiar a ustedes, ¿no? Porque él los representa, él es el presidente, el que preside, ¿verdad? Entonces, si hace un buen negocio, pues tú dices, ay, pues tengo trabajo, ¿no? Pues qué buena onda el presidente, ¿no? Pero si toma una mala decisión, también te va a afectar. Y ahí que, a ver, ay, qué mala onda, no, ¿por qué voté por él? Me equivoqué, no, mire, no, de veras. Entonces nadie puede decir, no, pues yo qué culpa tengo de que él tome. Pues es que en él estamos representados. ¿Entiende? O ustedes que viven aquí. Entonces son preguntas válidas, pero a la vez son preguntas difíciles de responder, A ver, ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó? Híjole, si usted me lo pregunta a mí, ¿sabes qué te diría yo? No, pues no sé. No, pues ¿cómo? Usted es pastor, usted debería saber. No, espérame, ni David, menos yo. O sea, ¿cómo voy a saber yo por qué? Pues ese es un terreno que le compete a Dios. Es como los niños, cuando ustedes como padres toman una decisión, ¿verdad? Cualquiera, nos vamos a ir de vacaciones a
a Colorado, y los niños quieren ir a Disneylandia, ¿no? Y entonces nos vamos a ir a las montañas. Entonces tu hijo, pero ¿cómo? Ahí no está Mickey Mouse, papá. No, hijo, pero yo quiero que conozcan la naturaleza, porque quiero que tengan conciencia ecológica y todos esos asuntos, ¿no? No, pero no, es que papá, no entiendo por qué. Es que ahí no va a estar, qué sé yo, Tribilín. Es que no entiendo por qué tomas esa decisión. Pues, y ahora, ¿están entendiendo el ejemplo? Porque un niñito así, pues claro que no va a entender. Pues así somos niños, pequeñitos delante de esta grandeza de Dios. ¿Por qué Él los creó? Pues Él quiso, punto, ya. Y a mí eso me basta. No sé a ustedes. Mira, Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, Él ya sabe desde que inicia todo, cualquier empresa tuya, cualquier cosa, Él anuncia lo que Él ya conoce. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Está hablando el Señor. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, peleate con Dios. No. Job decía, no es sabio contender con el omnipotente, porque una vez se puso a ver, tú, Señor, y le empezó estaba como entrando en una crisis. Job, de todo lo que le había pasado, le llegan sus amigos y, no, porque tú eres un hombre pecador, y lo empezaron a confundir. Y llegó un momento en que empezó a discutir con Dios. Entonces Dios lo detiene con mucha paciencia y le dice: ok, Job, está bien. Ok, ¿crees que todo lo sabes? ¿Te estás poniendo a mi nivel? ¿Me estás cuestionando? Yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que me contestes. Y Job le responde: no, viene, yo fui a Harvard, yo estudié, yo tengo 3 títulos, 3 doctorados, dice, ok, a ver, le pregunta, la primera pregunta, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ni siquiera existía nada. A ver, ¿dónde estabas tú? Dime si sabes. Bueno, Señor. Entonces, a ver, ¿dónde estabas tú cuando Los Ángeles? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú? A ver, dime si tienes inteligencia. No, ahí lo dejó. No, bueno, Señor. Entonces fue cuando él exclama: ay, Señor, no, perdóname, hablaba lo que no entendía. Pregunté neciamente. Pero Dios es paciente y en muchas ocasiones acepta nuestras preguntas, pero luego nos las responde. Como aquí, yo me acuerdo muchas cosas que andaban en mi mente, pero a medida que iba conociendo al Señor, pues también iba conociendo lo que Él decía. Yo hago lo que quiero. ¿Por qué? Pues Él es el dueño, ¿no? A ver, si tú trabajas en un restaurante, eres el manager, pero hay un dueño. Y bueno, ¿tú haces lo que tú quieres o las órdenes del dueño? Pues claro, y si no te sujetas a las órdenes del dueño, pues te despide, ¿no? Así fácil te dice que te vayas, ¿no? Y tú dices: es que no entiendo por qué puso mesas en el balcón. ¿Por qué las puso allí? Pues porque quiero. ¿Y cuál es tu problema? No, es que deberían estar en la azotea. No, pues saliste peor. Y te pones a pelear con el dueño. A mí se me dice que usted está mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre hacer esas cosas? ¿Verdad que nadie le dice nada? No. Pero a Dios sí le decimos. Bueno, Dios es paciente, pero de cuando en cuando nos pone en nuestro lugar. Es mejor no discutir con el omnipotente, hermanos. No es sabio pelear con Dios si no somos capaces de entender cuando sucede lo que Él permite, que Él ya sabe, que todo está bajo su control. No es sabio pelear con Dios. No es bueno. Y les voy a decir algo. En mis primeros años de vida cristiana, pues joven, ¿no? Y los jóvenes siempre estamos ahí pensando. Yo tenía 20 años. Y me acuerdo que tuve la primera experiencia a los 3, 4 meses con el Señor. Y yo recuerdo que no me fue bien. Hagan de cuenta, me puse como a cuestionar con Él, así como Job.
Y de rápido me aplacó, de rápido así, ¿no? O sea, no, mira, así tú sentadito, calladito, te ves más bonito. Tú nada más obedéceme, tú confía en mí, haz lo que yo te digo y no discutas conmigo, porque yo soy el sabio, yo soy el todopoderoso, yo soy el omnisciente y tú estás muy limitado y te conviene no pelear conmigo. Y luego me acuerdo que leí Romanos 9:20. ¿Qué dice Romanos 9:20? Dice así: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O qué no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Verdad que sí? Entonces él hace como él quiere, hermano. El problema con esto es que como vivimos en un mundo deteriorado, contaminado por el pecado y en constante desorden, pensamos que cuando suceden cosas que nos afectan directamente, vamos a estar mal. Y no, quizás tengamos unos días, unas pruebas que nos aflijan y hasta lloremos, pero al final Dios nos va a sacar adelante. Nada más piensen en la vida de José, todo lo que le hicieron sus hermanos. Sí, pero Dios tenía un propósito, acuérdense. ¿Se acuerdan que dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y todas las cosas incluyen las cosas buenas y las no muy buenas. Todo. Moisés, Abraham, Jesús mismo, fíjate, si no hubiera ido a la cruz, no tendríamos salvación. Pero sufrió. Y fue como oveja al matadero. Él pensó en nosotros. Eso es grandioso, ¿no es cierto? Dale un aplauso, él merece eso. Tenemos que aceptar esa limitación que tenemos, pero con humildad someternos al Dios que todo lo conoce antes de que suceda. Y ahí es donde entra la fe. Porque la realidad para nosotros el día de hoy es que estamos aquí, nos guste o no nos guste. Ahorita están ¿qué día es hoy? Ya soy tan feliz que ya perdí el día. ¿Qué es? ¿18? ¿Qué es? ¿16? Hoy es 16, domingo 16 de marzo, ya iba a decir mayo, de marzo del año 2025. Bueno, estás en un país quizás donde no naciste. ¿Por qué? Oye, hermano, ¿por qué estoy aquí? No sé. Yo no sé. Pues yo tampoco. ¿Y qué hago? Pues aguántate. Ya estás aquí. Pero es que yo vine por esto y lo otro, porque mis abuelos, y ahora no está igual. Y no sé qué hacer. No, pero ya estás aquí. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, confiar en Dios, Señor, hagas en mí tu voluntad o no. Les voy a decir algo que no suelo decir, pero lo voy a decir hoy. Digamos que el exportador, el más grande exportador de inmigrantes hacia los Estados Unidos es México. Hay más de 30 millones de mexicanos. Es un montón. Hay más inmigrantes mexicanos que habitantes en muchos países, así completos, ¿eh? Pero fíjense que a través de los años que el Señor iba formando todo esto en mi vida, no faltaba, pero un montón de veces: hermano, ore por mí, porque me quiero ir a los Estados Unidos. ¿Y por qué te quieres ir? Pues buscar una vida mejor. No, es que mira, yo les decía: a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Mira, tu felicidad, tu bienestar no depende del lugar donde estés, sino con quién estás. Y luego, oiga, de veras, ¿verdad? Sí, claro. Porque el Dios que bendice a los norteamericanos, ¿te puede bendecir en este país? No, pues sí. Bueno, pues piénsatela. Si tú estás tomando una decisión motivada, pues hasta de manera egoísta, pensando, pues todos tenemos derechos, ¿no? Pues está bien querer vivir un poco mejor, pero ¿y si no es la voluntad de Dios que te vayas y tú te vas? Oye, ya me hizo pensar, pastor.
Y muchas veces yo les dije a un buen número de hermanos, les dije, puedes hacer una prueba, ora al Señor y dile, Señor, pues dime, pon esto fuerte en mi corazón, y si yo busco la prosperidad y si me dices que no, aquí me vas a bendecir, me voy a que... Y llegaban, yo los tengo aquí en mente a un buen número. Pastor, me voy a quedar, el Señor me dijo, quédate aquí. ¿Quién te dijo que te movieras? Yo no te he dicho. No, me dio un temor, no, Padre, perdóname. Pues es que se fue mi tío, es que se fue mi abuelo. Y vean las casas que ya construyeron, y vean lo otro, y se dejaban ir por eso. Y el Señor me dijo, tengo uno ahorita aquí en mente, pastor, no me voy. Yo creo que el mismo Dios de allá es el de aquí. Y bendice a sus hijos donde estemos. Y bueno, para hacer cortas esta historia, al tiempo venían, pastor, Dios me ha bendecido. Me ha dado aquí lo que me pudo haber dado allá, pero ahora tengo paz. Ahora, es probable que algunos de ustedes estén acá por alguna decisión precipitada, pero no se me alarmen, tranquilos, porque Dios sabe también perdonar nuestros errores. O sea, yo no sé cuál haya sido su circunstancia. Entonces, ¿cómo lo manejo, Señor? Pues aquí estoy. Señor, pues mi vida está en tus manos. Yo no sé nada del futuro, o sea, yo no tengo control de nada. Yo había visto en la televisión que había lugares donde pues ya muy poca gente. Y ahora que estoy aquí, he ido a algunos lugares y la verdad, ¿te imaginas? O sea, yo me pongo en el lugar de ellos y soy empático, ¿no? O sea, puedo entender eso, o sea, mucho menos, no los juzgo ni nada, ni condeno a nadie, no, al contrario, porque ha de ser terrible, ¿no? No salir ni a comprar por temor a que me agarren. Eso ha de ser terrible y debemos orar por esa gente para que Dios en su misericordia se les revele, se muestre a ellos, entreguen su vida a Jesús, para que llegue un momento que digan, bueno, aquí, o si me llevan o me sacan, pues donde sea, ahí vas a estar conmigo, Señor. Que a fin de cuentas eso es lo mejor, estar con el Señor aquí o en cualquier parte del mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios nos asegura que Él tiene todo bajo su control y debemos nosotros de creer y aceptar esta verdad, porque esto va a alentar nuestros corazones. Dios, una pregunta, ¿hasta dónde vamos? Yo sé que la respuesta va a ser fácil para ustedes. A ver, ¿Dios sabía lo que iba a pasar el 2025? Sin duda. Y yo sé que quizás hay algunos de ustedes aquí que nunca pensaron que iba a pasar lo que está pasando, porque no sabían. Ok, pero ya está pasando. ¿Y qué van a hacer? Bueno, tenemos nuestra fe en el Señor, ¿no? No sé cuántos de ustedes se van a quedar a la reunión de las 4, ¿es, Raúl? No sé, pero ahí va a haber una respuesta así bien contundente de lo que somos, que solo estamos de paso en este mundo. Entonces nada nos debe de arraigar. A mí a veces me preguntan, oiga, pastor, todos los países que conoce, ¿qué es lo que más le gusta así de los países? Le digo, todos, porque todos los hizo Dios. Oiga, ¿y qué es lo que más de esto? No, pues todo. Oye, hermano, y bueno, yo disfruto la creación de Dios, pero este no es mi hogar. ¿El suyo es de ustedes? Sí. No, vamos de paso, somos extranjeros y peregrinos, pero esa será la enseñanza de la tarde. Entonces, Dios sabía lo que iba a pasar este año, nosotros no, pero Él sí. Dios en su soberanía lo está permitiendo, por razones que ignoramos. Pregunto, ¿entienden ahora que no todos lo sabemos? O sea, no, porque no somos Dios, pero Él sí lo sabe. Entonces, debemos de ser como un bebé en los brazos de su madre o de su padre, ¿verdad? Que cuando está en la camita el bebé, el niñito extiende las manos porque se quiere sentir protegido, ¿verdad? Entonces lo abraza el papá y ahí está bajo su cuidado. Y así estamos nosotros con el Señor. Fíjense, Pedro, ¿se acuerdan del apóstol Pedro?
para irnos sobre el final de la enseñanza. Como a Dios nadie lo toma por sorpresa, Él sabe todo. Dios no hace el plan B. ¿Han oído eso de que tenemos el plan B? O sea, tenemos el plan original pero si falla, tenemos el plan B. Y si falla, el plan C. No, el Señor no anda con que, ay, me falló. Oye, Gabriel, ¿y ahora qué hacemos? Plan C. No. Fíjate lo que escribió Pedro, que también ya había empezado a conocer esto. Dice en 1 Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate, Cordero, Jesús, Dios hizo un plan para salvarnos, porque dice el versículo 20 que ese Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, o sea, a nosotros. Es decir, es complejo esto, yo sé que por lo limitado de nuestro entendimiento, pero a ver, Dios sabía que íbamos a pecar, pero decidió crearnos por alguna razón. Pero al saber, hasta lo que yo les explique es hasta donde me alcanza, ¿ok? Entonces, al saber Él que íbamos a fallar, como nos hizo agentes libres, nos dio capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Él, sabiendo eso, proveyó desde antes de la fundación del mundo un cordero inocente que pagara por nuestros pecados. O sea, ahí ya se ve. Es difícil explicar por qué Dios lo permitió, pero a ver, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Haber existido nosotros o no haber existido? Pues haber existido, ¿o no? Yo sé que los que están súper en crisis y súper frustrados dicen, mejor nunca hubiera nacido. Pero ya cuando se les baja y todo, dicen, no, mejor sí, porque no hubiera conocido a mi esposa y a mis hijitos, ¿entiendes? Entonces es mejor algo que nada, ¿sí o no? Entonces, bueno, fíjate, desde antes de la fundación del mundo, el Señor proveyó el Cordero. O sea, nunca nos desamparó. Y ahí estaba. Ahora, ¿se acuerdan que en una ocasión el apóstol Pedro así, pues era impetuoso, pero era de buen corazón, pero no entendía todo? Una vez Jesús les dice, me van a matar, me van a maltratar, me van a quitar la vida. Entonces los discípulos estaban oyendo y Pedro lo tomó aparte. Se entiende que lo abrazó así y se lo llevó aparte de los otros discípulos y le dijo, Señor, ¿cómo? No, en ninguna manera te acontezca esto, que te van a matar. ¿Cómo que te van a matar? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea, no que se le había metido Satanás. Satanás significa adversario. Y en ese sentido era que le dijo, no, te estás poniendo como Satanás, como mi adversario. Te estás poniendo en contra del plan de Dios para salvarte, Pedro. Ahora, imagínate que Jesús le hubiera hecho caso a Pedro. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Ven? Pero ahí es donde se ve lo limitado del entendimiento de Pedro. En ninguna manera le dice, Pedro, ¿sabes qué? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas del cielo, en lo celestial, en lo espiritual, sino en las de la tierra. Y ese es el problema de nosotros, que siempre vemos lo terrenal y no miramos lo celestial. Y cuando ponemos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, cambia el panorama. Porque aparte de todo, a ver, ¿qué puedo remediar? Ya estoy en este mundo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a arraigar en este mundo? ¿Voy a ser eterno en esta tierra? No. ¿Y todo lo que he acumulado me lo voy a llevar? No. Hay un caso de oración, uno de los cantores compuso, seguramente la han oído, no sé si la canten. No, este mundo no es mi hogar,
Eso es lo que dice la Biblia. Y muchos se aberran, que ay no, mi casa, ay la perdí, la perdí. ¿Qué perdiste? Tu casa. Pues ni te la vas a llevar cuando te mueras. Pero ese es del mensaje para la tarde. Ok, vámonos al final. Dios, en su conocimiento anticipado, antes de que las cosas sucedieran, sabía quiénes iban a creer en Él. Él ya sabía. Y tú eres uno de ellos. Y Él puso los medios para que alguien te hablara. Por eso nosotros tenemos que hablarle a todos, porque no sabemos quiénes son los que han de creer. ¿Sí? Fíjate, en Juan 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, como también los que sí creían. Y también sabía quién le iba a entregar. ¡Wow! Eso es tremendo. Ahora, me voy sobre el final de la enseñanza. Miren, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios asegura que van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a nosotros, las cosas que deben suceder. ¿Que qué? Que deben, o sea, sí o sí van a suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, lo que conocemos como el Apocalipsis. Pero Jesús mismo le dijo a sus discípulos y a nosotros también, les dijo algo que lamentablemente sigue turbando a muchos cristianos por diferentes razones. Incluso hasta hacen reuniones de oración reprendiendo todas aquellas cosas que Jesús dijo que deben suceder por falta de entendimiento. Por ejemplo, Lucas 21:7. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? Unas cosas que Jesús les había dicho anteriormente. ¿Y qué señal habrá de que cuando estas cosas estén para suceder? Entonces Jesús dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, muchos falsos maestros. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, o sea, no los sigan. Versículo 21:9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué dice? No os alarméis. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos alarmamos, ¿verdad? Porque pues ayer el presidente de este país sacó ahí una carta antigua de que habla de que él puede tomar la decisión de hacerle guerra al que él quiera. No sé cuántos ya saben de esto. Ayer fue, apenas. Estoy más informado que ustedes y no vivo aquí. ¿Qué pasó? Bueno, eso significa que puede mandar a los Marines a México. Imagínense. Eso significa, Yo cuando lo estaba viendo ayer en la noche, esa noticia, dije: ay no, pues sí está la posibilidad de que pues ya nos quitaron casi todo Estados Unidos. De una manera así media. Pero bueno, ya, eso ya pasó, no tengo sentimiento. Pero así como que, oye, y mandar cohetes y destruir, sí. Híjole, a lo mejor alguien me dice: ¿y a poco está contento? No, pues claro que no, pero no estoy alarmado. ¿Entiende? Porque aquí Jesús dice, o sea, van a oír de todo esto y habrá todo esto, pero no se alarmen. Sigo leyendo. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. ¿Qué dijo? Es necesario que pasen. ¿Por qué? No sé. No sé. Dios tiene su plan y yo no tengo toda la capacidad para entenderlo. Pero es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. En el griego significa enfermedades infecciosas y mortíferas.
Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados ante reyes, gobernantes por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Está feo, ¿no? Pero sigamos leyendo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cuántos dicen amén? O sea, está hablando de eternidad. Nos podrán quitar la vida, pero la eternidad no. Dice, todo eso va a suceder, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 22. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna. ¿Vieron la luna ya roja? Y muchos se asustan. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. O sea, es decir, no solo aquí en Estados Unidos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre. ¿Cuántos lo esperan? Verán al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y miren este 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, levantad vuestro rostro al cielo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Aleluya. Amén. Cierra tus ojos, póngase de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy que te levantaste y decidiste venir a la casa del Señor, a alabarlo y a oír su palabra, seguramente tenías preocupaciones, ¿no? O pensamientos, situaciones a lo mejor no tuyas, sino en relación con familiares, amigos, o sea, preocupaciones, ¿no? El apóstol Pablo dijo, echen toda su ansiedad, todas sus preocupaciones en el Señor, porque tiene cuidado de vosotros, Él sabe. Jesús también dijo, el Señor sabe lo que necesitas antes de que le pidas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Antes de que le pidamos. Somos muy frágiles como seres humanos. De allí que el Señor lo único que pide de nosotros es fe. Es lo único, hermanos. Es lo único. Que la fe, el justo por la fe vivirá, y es lo único que nos va a sostener para todo lo que se viene en este mundo, ¿verdad? Y sea lo que sea, nuestra fe nos va a mantener firmes. No sé cuántas veces hayan pensado ustedes en los primeros cristianos, todo lo que padecieron por causa de Cristo. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Roma, en Italia, y fui al Coliseo romano, donde murieron muchos hermanos nuestros, muchos cristianos, por causa de Cristo. Y bueno, yo sabía que uno de los primeros mártires, o el primer mártir que murió allí devorado por las fieras, fue Ignacio de Antioquía. Era un líder, y él lo apresaron y le dijeron que negara a Jesús, si no su vida terminaba. Y él dijo, no, mi vida es para Cristo y yo no voy a negarlo. Y lo echaron a las fieras, lo devoraron, lo despedazaron. Y yo estaba ahí en ese lugar. Y, híjole, yo no sé, o sea, qué fuerza tenían esa gente de aquel tiempo. Los de hoy somos tan frágiles porque se ha diluido mucho la enseñanza bíblica, ¿verdad? Esto que yo les acabo de compartir
trasciende la eternidad. Si yo les hubiera hablado de un mensaje de prosperidad, que Dios te quiere hacer rico, ¿de qué le sirve? ¿De algo? Si no se van a llevar nada. No que Dios no nos bendiga, pues también lo hace, ¿no? Pero que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Y este tipo de enseñanzas son las que trascienden. Y en lo que Él viene o nos vamos, pues vamos a permanecer firmes, hermanos. ¿Cuántos darían su vida por Jesús? Y que si algún día les dijeran, niega a Jesús y salvas tu vida, ¿qué harían? Bueno, pues yo solamente oramos que el Señor los fortalezca y no se echen para atrás. Amén. Y con fe y paciencia van a heredar las promesas del Señor, y con fe vamos a enfrentar cualquier situación y vamos a estar bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú aseguras que esto no va a mejorar, pero también aseguras que estarás delante, detrás, nos rodearás. Conoces nuestras necesidades aún antes de que te las pidamos, que conoces todas las circunstancias, conociendo los detalles más mínimos y pequeños. ¿Cómo no vas a conocer nuestros desafíos, nuestras luchas, nuestras frustraciones, nuestros temores? Pero los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es lo que nos va a sostener, y confiados en su palabra. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Padre, nosotros somos ignorantes de lo que viene sobre este país y sobre todo el mundo, pero tú nos has prometido que cuando veamos estas cosas no nos alarmemos, sino que confiemos, porque nuestra redención está cerca. Está cerca tu venida, tu regreso, y te esperaremos, Señor, confiando en que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano.